mis chamacones, aquí les traigo un problema, pues prácticamente que tiene que ver con movimiento, ¿verdad? El problema consiste en lo siguiente. Del techo de un tranvía pende una bola de un hilo. Aquí está el tranvía y aquí está una bola que está pendiendo o colgando de un hilo. Al frenar, la velocidad del tranvía varía uniformemente durante 3 segundos, desde 18 kilómetros por hora hasta 6 kilómetros por hora. La pregunta es, ¿cuál será el ángulo que se desvía el hilo? Bueno, ¿cómo vamos a resolver este problema? Pues este problema lo vamos a resolver de una manera muy simple, muy sencilla. Este es el tranvía y se mueve hacia allá con una velocidad 1. Esa velocidad 1 en un momento determinado es prácticamente de 18 kilómetros por hora. Pero podemos convertir estos kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Cómo los vamos a convertir? Muy sencillo. Se agarra la cantidad que se les dé en kilómetros por hora, en este caso son 18, y se divide por una constante que es 3.6 y automáticamente se convierte a metros por segundo. O sea que 18 kilómetros por hora al dividirse por 3.6 me daría 5 metros por segundo. Y la velocidad 2, que es la velocidad final, después de que el conductor aplica el freno, se reduce hasta 6 kilómetros por hora. 6 kilómetros por hora, que al dividirse entre la constante 3.6 me daría 1.6666, o sea, aproximadamente 1.67 kilómetros por hora, metros por segundo, automáticamente. Muy bien. Ahora vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para ver qué es lo que está pasando. Miren, para empezar, aquí está el techo del tranvía. Cuando frena, inmediatamente disminuye la velocidad y la bola sale disparada hacia el frente. De modo que lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una cosa de este estilo, ¿verdad? Eso es resultado de la fuerza de frenado. Y bueno, pues para acá va a existir una tensión en la cuerda, mientras que hacia abajo va a actuar el peso de esta bola, ¿verdad? Y hacia acá, hacia la derecha, va a existir una fuerza F que lo obliga prácticamente a irse hacia adelante. Y bueno, pues lo único que tenemos que hacer es sacar la suma de componentes en X más la suma de componentes en Y y tenemos resuelto nuestro problema. Veamos. Este es nuestro marco cartesiano y le vamos a llamar Y y a este el eje X. Muy bien. Entonces, hacia acá actúa la tensión T. Muy bien. Ahora, este ángulo que está aquí, ¿quién es este ángulo que está aquí? Si a final de cuentas estamos trazando nuestro eje o nuestro marco cartesiano en este punto, ¿verdad? Entonces, teta es este ángulo que está aquí. Es este ángulo. Muy bien. Y hacia abajo está indicado el vector peso y hacia la derecha está indicada la fuerza F. Perfecto.
esta tensión o este vector tensión tiene dos componentes. Una que apunta hacia la izquierda y otra que apunta hacia arriba. De modo que al sacar la suma de fuerzas en X, me doy cuenta de que esta es una de ellas y es positiva y apunta hacia la derecha. Es F. Mientras que esta componente apunta hacia la izquierda y como es opuesta al ángulo, esta va a valer menos T, pero por el seno del ángulo. Y son las únicas dos fuerzas que intervienen a lo largo del eje X, o que son paralelas al eje X. Y como el sistema en ese punto se encuentra en equilibrio, esto es igual a 0. De aquí, al despejar, voy a tener que F simplemente es igual a T por el seno del ángulo. Ahora, lo que hacemos es lo siguiente. Suma de fuerzas en Y. Si yo saco la suma de las fuerzas componentes en Y, me doy cuenta de que esta es una, pero como esta componente es adyacente al ángulo, va a valer T por el coseno del ángulo, menos el vector peso, menos mg. Y como el sistema se encuentra en equilibrio, esto es igual a 0, y lo que voy a tener simplemente es que mg va a ser igual a T coseno del ángulo. Lo único que hice fue pasar ese término al segundo miembro y queda que T coseno del ángulo sería igual a mg o mg igual a T coseno del ángulo. Esta, digamos que es mi ecuacioncita número 1 y esta es mi ecuacioncita número 2. ¿Qué pasa si yo divido miembro a miembro 1 entre 2? Si dividimos miembro a miembro 1 entre 2, pues lo que voy a tener es que es F entre mg y esto tendrá que ser igual, ¿verdad?, a T seno del ángulo entre T coseno del ángulo. Y como ustedes se pueden dar cuenta, las tensiones se cancelan y existe una identidad trigonométrica que me relaciona el seno entre el coseno. A esa relación trigonométrica se le llama la tangente. Entonces resulta ser que la tangente del ángulo, que es precisamente seno entre coseno, tiene que ser igual a F entre mg, a F entre mg. Muy bien, pero sabemos que la fuerza F por la segunda ley de Newton es exactamente igual al resultado de multiplicar la masa por la aceleración que adquiere la bola. Y bueno, para esto voy a tener que borrar parte de este análisis, ya no lo necesito. Voy a borrar el gráfico, el dibujo y el enunciado del problema, que a final de cuentas cualquier duda que ustedes tuvieran, lo único que tienen que hacer es regresar su video y anotar el enunciado y los primeros pasos. Muy bien, borramos el dibujito, que ya no lo necesito, borramos esto que está aquí, borramos esto que está acá, ya no lo necesitamos. Y bueno, aquí para no ocupar tanto espacio, vamos a escribir que 18 kilómetros por hora, pues efectivamente son 5 metros por segundo. Ya explicamos cómo se obtuvo esto. Y la velocidad 2 son 6 kilómetros por hora, que en metros por segundo equivale aproximadamente a 1.67 metros por segundo. Y borramos. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, por la segunda ley de Newton, sabemos que la fuerza es igual al resultado de multiplicar la masa por la aceleración.
Pero si hacemos uso de una de las fórmulas de la cinemática, que te dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo. Recuerden que se trata de un movimiento desacelerado. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues lo que vamos a tener es lo siguiente. Aquí lo único que tengo que hacer es despejar la aceleración. Está en el segundo miembro, pasa al primer miembro con signo positivo, y entonces vamos a tener que la aceleración por el tiempo es igual a la velocidad inicial menos la velocidad final. Y aquí está el tiempo, que está multiplicando a la aceleración. Si está multiplicando, la pasaré al segundo miembro dividiendo. Y entonces tendremos que la aceleración es simplemente velocidad inicial menos velocidad final entre el tiempo t. Muy bien. Entonces quiere decir que mi segunda ley de Newton la puedo escribir como masa por velocidad 1 menos velocidad 2 entre el tiempo. Perfecto. Y entonces ahora lo que tengo que hacer es sustituir este resultado en esta expresión. Y entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Pues lo que vamos a tener es lo siguiente, que la tangente del ángulo simplemente tendrá que ser f, que vale m por velocidad 1 menos velocidad 2 entre el tiempo t. Y todo eso está dividido entre la masa por la gravedad, tal cual me lo dicta esta expresión. Y aquí puedo cancelar a la masa con esta masa, y entonces, ¿qué me queda como resultado? Bueno, pues lo que me queda como resultado es lo siguiente. Tangente del ángulo va a ser igual a la velocidad inicial menos la velocidad final partida por g por t. Y finalmente el ángulo θ tendrá que ser igual a tangente a la menos 1 de esta cosa que está aquí, de la velocidad 1 menos la velocidad 2 entre la gravedad por el tiempo. Y esta es mi expresión donde tengo que sustituir mis datos del enunciado del problema. Hagámoslo. Entonces, θ es igual a tangente a la menos 1 de la velocidad inicial. La velocidad inicial, pues son 5 metros por segundo. 5 metros por segundo menos la velocidad final, en este caso es de 1.67 metros por segundo. Esto se va a dividir entre el valor de g, que en este caso serán 9.8 metros por segundos cuadrados, y esto a su vez se está multiplicando por el tiempo, que son 3 segundos. Y seguimos. Aquí 5 menos 1.67, pues tomamos la calculadora, 5 menos 1.67, y esto me da 3.33, 3.33, o sea, va a ser tangente a la menos 1 de 3.33 metros por segundo, partidos por 9.8 por 3, y esto me da 29.4. 29.4. ¿Qué unidades? Pues un segundo de aquí se cancela con uno de aquí y me quedan metros por segundo. De tal manera que las unidades de metro por segundo con estas de metro por segundo se cancelan, y lo que vamos a tener es que el ángulo θ es tangente a la menos 1 de lo que me dé
el resultado de dividir 3.33 entre 29.4. 3.33 entre 29.4, y esto me da 0.1132 aproximadamente. O sea que sacamos el inverso de la tangente y me da 6.46 grados. Eso es lo que se desvía la cuerda con respecto a la vertical. Y con esto tienen ustedes prácticamente resuelto su problema. Y bueno, pues cualquier duda que ustedes tuviesen, no tienen más que dejarla en la descripción del problema y darle un like a nuestra página de Facebook, y los invito a que se suscriban o que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que se llama Una Física Simplificada, donde van a encontrar muchísimos problemas resueltos de esta naturaleza. De mi parte es todo, nos vemos en la próxima. Chao.